Cuando una verdad, enterrada dentro de una vieja mansión durante más de 30 años, finalmente se eleva a la superficie, no solo descubre secretos, despierta la culpa, la venganza y las voces que durante mucho tiempo pensaron en silencio. Las puertas de Oakenhurst crujieron una vez más, y esta vez, el sonido que vino desde dentro, no pertenece a la vida. Una muerte, una voluntad, y una cara tan familiarizada, una vez más de la muerte, se atrevió a decirlo. Fue en una mañana de otoño de bordes afilados, del tipo donde el aire frío agita secretos de los adoquines y los cielos cuelgan con nubes húmedas, cuando finalmente regresé a Londres, después de 6 meses inquietos en las vastas pampas de viento de Argentina. La ciudad me abrazó como un viejo conocido, sus cielos grises, haciéndose paso en los pasos de los pavimentos húmedos, el ruido de las campanas distantes, todo un bálsamo melancólico al silencio crudo de las llanuras sudamericanas que había dejado atrás. Tan pronto como salí del carruaje, un anhelo familiar tiró de mi pecho, la necesidad de ver a mi vieja amiga Hercule Poirot. Su piso en Whitehaven Mansions era, como recordaba, impecablemente ordenado, casi quirúrgico en su arreglo, un santuario de lógica en un mundo ilógico. Lo encontré allí, de pie junto a la chimenea con la precisión de un joyero, posicionando delicadamente un conjunto de raros curiosos plateados a lo largo de la repisa, como si resolviera un rompecabezas que solo él pudiera ver. Hastings, mon ami, declaró con calidez genuina. Sus ojos se iluminaban debajo de su espléndidamente bigote encerado. Se apoderó de mis manos, radiante. Por fin ha regresado a la civilización, y ni un momento demasiado pronto. Apenas tuve tiempo de sacudir el frío de Londres antes de que me entregara un sobrepesado, sellado y solemne, con la distinguida cresta de Weatherby, Harrington & Sons, abogados. Llegó esta mañana, dijo, su voz tranquila pero teñida de algo más anticipación, tal vez. Rompí el sello y leí rápidamente. Mis ojos hechizaban el elegante guión, una carta de un Edward Weatherby, Essex.com solicitando la atención inmediata de Poirot, con respecto a la muerte repentina y algo sospechosa de una señora Margaret Rains, una viuda rica que residía en Oakenhurst-Surrey. La carta era notablemente cautelosa, no ofrecía detalles, solo implicaciones, sombras entre líneas. Margaret Rains, dije en voz alta, frunciendo el ceño. ¿Por qué ese nombre se siente familiar? Poirot ajustó su pajarita, su mirada profunda. Ella era la viuda de Sir William Rains, un varón industrial en su tiempo. La familia era vieja, respetable, muy poderosa, sin hijos, y ahora parece que no hay vida. Causas naturales, me aventuré. Así dice el médico tratante, el doctor Henderson, respondió Poirot con una contracción de su frente. Pero cartas como esta no están escritas para los muertos naturalmente, mi amigo. Hay precaución aquí, demasiada precaución. Una agitación de energía vieja comenzó a surgir en mí, ese hormigueo que uno siente al borde de algo más grande que uno mismo. ¿Estás tomando el caso por supuesto?, pregunté, ya sabiendo la respuesta. De hecho, ¿y tú, Hastings, vendrás conmigo, no? Su voz era ligera, pero sus ojos buscaron en los míos. Me reí, como si pudiera negarme alguna vez. Nos encontramos con el señor Weatherby a las 2 en punto. Hasta entonces, Poirot insistió en tomar el almuerzo en mi bistró favorito en Fleet Street, un lugar modesto cubierto de hiedra donde la sopa estaba caliente y el personal me conocía bien. Sobre el pato asado y el rico consomé, Poirot describió lo poco que había reunido. Margaret Rains se había convertido en un accesorio tranquilo en los círculos filantrópicos de Londres en sus últimos años, admirada por su gusto, respetada por su riqueza y, crucialmente, sin ningún heredero conocido. Para cuando nuestro carruaje se detuvo ante la oficina del abogado,
un sombrío edificio georgiano lleno de silencio e historia. Yo era un paquete de energía restringida. En el interior, el aire olía a cuero viejo, cera de abejas y el peso de los testamentos no leídos. Edward Weatherby nos saludó con manos pálidas y ojos hundidos, y nos condujo a sillas tan envejecidas y crujientes como el edificio en sí. La señora Rains falleció hace 2 noches, comenzó, con la voz apretada, al dormir, o eso dice el doctor Henderson. Pero, se alejó, quitó sus gafas y las pulió con una mano que tembló muy ligeramente. Poirot se inclinó hacia adelante, el fuego en su mirada ahora completamente despierto. Pero hay dudas, dijo. Habla claramente, Monsieur. Hace 3 días, continuó Weatherby, me convocó a Oakenhurst, insistió en hacer cambios urgentes en su voluntad, muy específicas. Parecía perturbada, no temer, exactamente, pero presionada por algo que no nombraría. Se tragó. La noche siguiente ella estaba muerta. Poirot se recostó, los dedos entrelazados. Casi podía ver las ruedas girando detrás de esos ojos brillantes. Allí estaba la forma de un misterio aún no formado, una sombra lanzada por una mano que nadie todavía vio. Sabía sin dudas que estábamos a punto de entrar en una maraña de secretos, mentiras y habitaciones silenciosas que susurraban algo más que la muerte, algo esperando ser desenterrado. El tono dorado de la noche apenas había besado las ventanas de nuestro piso de Londres cuando el señor Alaric Brandam, un abogado de maneras precisas y temor discreto, llegó sin previo aviso agarrando una cartera de cuero como si contuviera una serpiente en vivo. Sus ojos se lanzaron mientras estaba sentado, no con la compostura de un hombre acostumbrado a las certezas legales, sino más bien con la inquietud de alguien enredado en asuntos mucho más allá de las sucesiones y la propiedad. Lady Eleanor Whitcomb, comenzó, revisó sus asuntos testamentarios de manera rutinaria, sí, pero esta vez había urgencia. Me llamó en privado, declaró ante el hogar poco después que había elegido un nuevo heredero primario, alguien que describió como más merecedora, alguien inesperado, alguien, ella, no nombraría. Su voz vaciló mientras relataba cómo Lady Eleanor, una viuda formidable de 74 años y propietaria del extenso Whitcomb Hall en Kent, había estado junto a la gran escalera y a los aturdidos rostros de su personal, anunció que las injusticias enterradas largas finalmente serían enderezadas. Ella prometió todos los detalles de la nueva voluntad a la mañana siguiente, pero esa reunión, el señor Brandam señaló sombríamente, nunca sucedió. Fue descubierta sin vida en su cama al amanecer, dijo. No hay signos de lucha, sin indicación de fallo natural. Solo, se fue. La mirada de Poirot se agudizó como una cuchilla dibujada en silencio. ¿Y el testamento previo?, preguntó. Los dedos entrelazados, los ojos brillantes. Brandam explicó que el testamento existente favorecía a varias organizaciones benéficas y fideicomisos, legados a menores al personal leal, y legaba la finca a un primo distante y comercial, la señorita Lavinia Marsh. Pero Eleanor había insistido, la noche anterior, en que había redactado un nuevo documento completo a mano, prometiendo presentárselo formalmente. Nunca se encontró dicho borrador, a pesar de una búsqueda exhaustiva de sus habitaciones, estudio e incluso los compartimentos ocultos de la mansión. Poirot se sentó, su expresión ilegible pero hirviendo a fuego lento de pensamiento. Curioso, murmuró. Una mujer de riqueza e intelecto agudo declara un cambio drástico, entonces muere en silencio mientras duerme antes de que se pueda legalizar una sola palabra, una voluntad invisible, un nombre no hablado. Brandam asintió gravemente, luego se inclinó hacia adelante, como cargado con una verdad que no se atrevió a decir en voz demasiado alta. La noche antes de su muerte, susurró, la ama de llaves de la señora Whitcomb, la señora Penley, me dijo que escuchó voces elevadas del estudio. Lady Eleanor y su compañera personal, Miss Rosalind, discutían.
La ceja de Poirot se frunció. El sujeto, Brandam dudó. La señora Penley solo atrapó fragmentos, pero Lady Eleanor mencionó el niño repetidamente. La voz de Poirot bajó. ¿Qué niño? Brandam sacudió la cabeza. No hay un niño en la casa, no hay barrio, ningún pariente lejano, ningún huérfano local. El silencio se engrosó, la habitación se encogió bajo el peso de los secretos invisibles. Poirot hizo una última pregunta. ¿Lady Eleanor alguna vez hizo consultas, por ejemplo, legales? La cara de Brandam palideció ligeramente. Sí, hace unos 2 meses ella me preguntó, con estricta confianza, sobre las implicaciones legales de adoptar a un adulto. Dijo que era simplemente una curiosidad hipotética. Ahora veo que no era nada de eso. Poirot se puso de pie. Esto ya no es hipotético, monsieur. Alguien temía lo que esa nueva voluntad revelaba. Lo temió lo suficiente como para asegurarse de que nunca vería la luz del día. Nuestro viaje a Whitcomb comenzó esa noche, el tren enrollándose a través del campo inglés, bañado por la niebla como un hilo plateado en el corazón de algo enterrado. Poirot se sentó en silencio, tocando un dedo enguantado contra su rodilla, el parpadeo en su ojo traicionando la maquinaria de su mente ya en movimiento. ¿Sospechas un asesinato?, pregunté con cautela. ¿Asesinato?, se hizo eco suavemente. Sospecho más que eso. Sospecho que hay traición, herencia manchada de miedo y una verdad tan volátil, que fue sofocada antes de poder respirar. Afuera, los campos verdes se oscurecieron, las sombras se deslizaron por las colinas como susurros sin ningún lugar donde esconderse. Whitcomb esperó, y con él, los secretos enterrados bajo el silencio con paneles de madera, los sirvientes con sus secretos y la escalofriante cuestión que resonó en las cámaras de esa vieja casa. ¿Quién era la heredera que Lady Eleanor murió para proteger, y quién la mató para asegurarse de que nunca recibiera un soltero? La finca se avecinó como algo arrancado de las páginas de una historia olvidada, su grandeza de la reina Ana, encubierta en edad y hiedra, la fachada de ladrillo rojo que alguna vez fue brillante, ahora suavizada por décadas de enredaderas trepadas, que se enroscaron como secretos hasta las ventanas del segundo piso, sus dedos verdes alcanzando las sombras dentro. Cuando nos acercamos, los rayos finales del sol ponderado se dispersaron por los innumerables paneles de vidrio, lanzando reflejos fragmentados como centinelas vigilantes y silenciosos. Una residencia muy llamativa, ¿no es así, Hastings?, murmuró Poirot con su intensidad tranquila habitual, sus ojos escaneando la estructura como si pudiera exhalar una confesión en cualquier momento. Tales hogares son como seres sensibles, no, recuerdan todo, las disputas, los susurros, las verdades que la gente ha enterrado en las tablas del piso. Asentí, sintiendo un escalofrío que tenía poco que ver con el aire de primavera. Poirot, capitán Hastings, el señor Weatherby nos informó de su llegada. Soy Collins. Por favor, síganme. Nos llevó a través de un imponente salón de entrada donde los trofeos de ciervo observaban a los antepasados y retratos con ojos sombríos. El abrigo militar descolorido dio un paso adelante primero. Serví con Reginald durante la campaña de Rhodesia. Ha sido un amigo cercano de la familia desde entonces. Su voz fue recortada, su mirada medida. He estado residiendo aquí el mes pasado para ayudar a mi tía durante su enfermedad. Luego vino una mujer con energía nerviosa burbujeando justo debajo de su pequeño marco. Sus ojos se lanzaron incluso mientras trataba de permanecer compuesta. Compañera de la señora Holloway durante 27 años. Me quedé a su lado hasta el final. Su voz se rompió ligeramente y Poirot notó, aunque no dijo nada, alcohol médico familiar. Vi a la esposa de Reginald durante sus últimos días. Por último, la ama de llaves dio un paso adelante, sus manos se doblaron firmemente en su cintura, su uniforme crujiente pero su rostro cansado.
Kettleworth, señor, he dirigido esta casa durante 31 años. Poirot se inclinó cortésmente, luego dijo, siempre es una gran tragedia ser convocado donde el dolor ha hecho su hogar, y sin embargo el dolor no siempre viaja solo, a menudo trae consigo no deseados compañeros de sospecha y verdad. El coronel Hargrave se aclaró la garganta con impaciencia. Todo sobre el fallecimiento de Reginald parecía perfectamente sencillo. «Maisnon», dijo Poirot suavemente. «Te refieres a la voluntad», dijo Vivien rotundamente. Sorprendido, el doctor Alcott se burló. Reginald, después de décadas de lealtad inquebrantable a sus causas y parientes, de repente nombra un beneficiario desconocido, un señor Tobias, de quien nadie ha conocido, y mucho menos oído, antes de la semana pasada. Poirot inclinó la cabeza. Hubo una pausa, solo lo suficiente como para ser notado. Holloway dijo solo que la verdad finalmente se estaba poniendo al día, que ella haría bien lo que había estado mal durante mucho tiempo. Su voz tembló. No era ella misma. Me preocupaba. Su salud mental era sólida. Cortó la doctora Alcott. La examiné 3 días antes de su muerte, sin signos de deterioro cognitivo, sin deterioro físico que pueda explicar su repentino fallecimiento. La mirada de Poirot se estrechó. La pregunta quedó suspendida sobre la habitación como el humo. Cuando la última luz del día se rindió a un anochecer, un aire de inquietud espeso espiraló alrededor de Greystone Hollow, su fachada una vez más magnífica, ahora cubierta en un silencio tan denso que se sintió casi tangible, como si la casa misma estuviera de luto, o tal vez ocultando algo. La hiedra se acurrucó con hambre a lo largo de los muros de piedra, y las ventanas brillaban débilmente, como si nos observaran acercarnos. El detective Alaric Ben y yo no fuimos recibidos por sirvientes, sino por la quietud de secretos de larga data. Las grandes puertas de roble se abrieron con un gemido siniestro que parecía advertir, en lugar de dar la bienvenida. Según los informes, Lady Evelyn Marrow, la formidable matriarca de esta finca, había fallecido mientras dormía. El fallo cardíaco, dijo el médico, bastante común para alguien de su edad. Pero Alaric, cuyo instinto rara vez le falló, se inclinó cerca y susurró, las personas sanas no simplemente mueren sin un susurro. Algo aquí está, apagado. En el interior, el aire estaba mezclado con el rastro más leve de lavanda y libros viejos, y retratos de médulas muertas, largas, contempladas con expresiones que alguna vez podrían haber pertenecido a los tiranos. La escalera se alzaba sobre nosotros como una columna vertebral, que llevaba a las verdades escondidas detrás de las puertas cerradas. Fuimos escoltados por la señorita Cavanagh, la compañera de toda la vida de Lady Evelyn, que caminó con una rigidez que sugirió más que dolor, tal vez culpa, tal vez miedo. Las cámaras de Evelyn eran tan grandiosas como se esperaba. Las cortinas pesadas de seda burdeos rodeaban una cama con 4 partes. Un balcón pasaba por alto los jardines moribundos, y en la esquina, su escritorio de escritura estaba dispuesto con precisión intacto, salvo por la ropa de cama recién cambiada. Todo se ha dejado como era, dijo la señorita Cavanagh, su voz recortada, casi ensayada, sus cartas, su ropa, sus libros, todo. Pero cuando los ojos de Alaric se dirigieron al escritorio, algo cambió en su postura. ¿Y la voluntad que ella mencionó?, preguntó. La pregunta hizo una pausa, un parpadeo de incomodidad. No ha aparecido ningún documento, respondió con cuidado. El señor Rivington, su abogado, registró el escritorio la mañana siguiente. Cada cajón, cada sobre, nada. Alaric se acercó, los dedos cepillaban la superficie pulida del escritorio. Ella era meticulosa, murmuró. Para escribir un Nuevo Testamento y no asegurarlo, no encaja. Luego se volvió hacia la señorita Cavanagh, su tono informal pero afilado. Y entiendo que hubo un desacuerdo entre usted y Lady Evelyn la noche antes de su muerte. Su reacción fue inmediata, el color se agotó de su rostro,
y su compostura se rompió el tiempo suficiente para revelar la tormenta debajo. ¿Quién te dijo eso? Espetó. Fue Elsie Lacey. Esa mujer escucha lo que quiere escuchar, pero no podía enmascarar el temblor en sus manos. Se trataba de la limpieza. Eso es todo, nada más. Y el niño, Alaric presionó casi suavemente. Sus ojos se alejaron. Yo no sé a qué te refieres. Antes de que el silencio pudiera estirarse, una voz urgente sonó desde abajo. Nos apresuramos a bajar para encontrar a la señora Lacey. Haciendo un gesto ansioso hacia el salón, llegó un caballero, dice que tenía una cita con Lady Evelyn. Se angustió bastante cuando le dijimos. Dentro de la habitación, el caos colgaba en el aire. Un joven se quedó temblando, agarrando una carta. Se llamaba Elijah Hart, 20 años, muy vestido pero claramente sacudido. El coronel Brannock tenía un gran agarre en su brazo, restringiendo más que solo el movimiento. No puedes irrumpir aquí. El coronel ladró. No estoy irrumpiendo, gritó el joven. Tengo una carta. Ella me escribió. Dijo que era urgente. Dijo que necesitaba hablar conmigo hoy. La habitación se quedó en silencio. Todos los ojos se volvieron hacia él. Alaric dio un paso adelante, su expresión ilegible. ¿Puedo ver la carta?, preguntó. Elijah la entregó. El sobre estaba en relieve con la cresta de la familia de la médula, la escritura a mano inequívocamente Evelyn. La carta fue breve, pero sus palabras tenían peso. Vienen sin demora. Hay algo que debes saber. Evelyn M. Las implicaciones se estrellaron sobre nosotros como el trueno. Una carta enviada días antes de su muerte, murmuró Alaric, su voz baja, para alguien que nadie más sabía que existía. Un testamento que desapareció. Un compañero escondido detrás de las mentiras educadas. Se giró lentamente hacia la señorita Cavanagh, cuya cara se había vuelto blanca. Esta casa está llena de secretos, dijo. Más a las sombras que a cualquiera en particular, y alguien aquí ha matado para mantenerlos enterrados. Y cuando la tormenta afuera comenzó a aullar contra las ventanas, no pude evitar sentir que solo habíamos retrocedido la primera capa de algo mucho más monstruoso. Mientras la luz de fuego parpadeante arrojó sombras inquietas contra las paredes de paneles oscuros del salón Ashcroft, la habitación parecía tensarse de tensión en el momento en que Elías Morran se puso a la vista, un joven cuya misma presencia interrumpió la frágil calma que acababa de comenzar a asentarse. Parecía desconcertado pero compuesto, vestido con un cuidado modesto que insinuaba más la confianza prestada que la riqueza, y cuando se le ofreció el asiento al lado del hogar, sus ojos se movieron nerviosamente a cada uno de nosotros, como si me diera si esto fuera una corte acogedora o hostil. Recibí esto, dijo suavemente, alcanzando su abrigo para producir un sobre grueso marfil, su sello aún intacto. Pero antes de que él pudiera decir más, noté que Clara Whitlow, la criada personal de Lady Hargrove, salió en silencio del salón, sus rasgos pálidos y los labios apretados como si estuvieran huyendo de un fantasma que no había esperado volver a ver. Afuera, el sol se había desvanecido durante mucho tiempo, y los bosques de Ashcroft, ahora velados en la penumbra sin luna, presionados como testigos sensibles contra las altas ventanas. El inspector Darrow tomó la carta de Elías, rompiendo cuidadosamente el sello. La misiva está fechada el 9. Eso es 4 días antes de su muerte, murmuró, escaneando su contenido. La habitación se inclinó, figurativamente si no físicamente. Elías, debes venir a Ashcroft sin demora. Ha surgido una gran consecuencia personal, una que altera lo que crees sobre tu pasado. Explicaré todo a tu llegada. Suyo Hargrove. Siguió una fuerte pausa cuando el inspector levantó los ojos. ¿Nunca conociste a Lady Genevieve antes de esta carta? Nunca, respondió Elías con firmeza. No a sabiendas. Pensé que podría tener algo que ver con el fondo de becas Manor. Yo era uno de los beneficiarios cuando era niño. Conveniente,
murmuró el señor Langford, primo de Genevieve, los brazos doblados por su pecho como una puerta. Esa es una gran acusación, respondió Darrow fríamente, y si el muchacho quisiera engañarnos, no habría entrado con el sello intacto. Lady Isadora redujo su mirada. Elías sonrojó, claramente herido. Ni siquiera sabía que había fallecido hasta que llegué. Si no soy bienvenido, nadie sugiere eso. Darrow interrumpió con acero tranquilo. Pero estamos sugiriendo que esta madriguera de conejo podría correr más profundo de lo que creíamos. El doctor Whitcomb, que hasta ahora se había quedado en el fondo, se aclaró la garganta. Implica conocimiento que nunca compartió con nosotros, sobre él, sobre algo que pretendía revelar. Darrow asintió, los ojos se movieron a Elías con un interés afilado. Morrán, cuéntanos claramente, ¿qué sabes de tus orígenes? Elías se movió incómodo, la luz de fuego brillaba en el ligero temblor en su mano. No hay registro de padres, solo un colgante de plata que todavía uso. Crecí allí, obtuve una colocación en Westridge College a través del Hargrove Trust, y ahora trabajo para Whitmore Booksellers en Londres. Los clientes anónimos, los colgantes de plata, la citación secreta. Langford se burló. Y sin embargo, cada palabra suena verdadera, respondió Darrow suavemente, los ojos todavía encerrados en Elías. Sí, artillería real, herido en Cambrai a fines del 17. Enviado a casa la primavera siguiente. Langford se puso visiblemente rígido, pero la reacción fue sutil, rápidamente encubierta. Hay demasiado en juego, y la noche se vuelve más oscura de lo que me gusta. Mientras el reloj del abuelo intervino la hora, me di cuenta de que algo más esto ya no era una cuestión de herencia o líneas de sangre. Mientras la luz de fuego parpadeaba contra los paneles de roble tallados del salón de dibujo de Blackthorn Hollow, sus sombras bailaron como testigos silenciosos de las verdades enterradas desde hace mucho tiempo. Sonó la voz del inspector Lucien Vale. Medidas, firmes e innegables. Si el señor Dorian Ashcroft era, de hecho, la dama individual Evelyn tenía la intención de nombrar en su testamento enmendado, entonces su presencia aquí no es simplemente apropiada, es absolutamente esencial. Su declaración silenció las voces murmuradoras alrededor de la habitación, convirtiendo los ojos curiosos en cautelosas. La expresión de Lady Sinclair se apretó, sus manos enguantadas se apretaron alrededor de su pañuelo de seda, pero no dijo nada. Frente a ella, la doctora Whittaker, pensativa, tumba y encubierta en la fatiga de demasiados secretos, se había vuelto lentamente. Cualesquiera que sean sus intenciones, dijo, voz hueca, el joven ha entrado en algo que le preocupa profundamente. Se merece la verdad, si alguno de nosotros lo hace. A medida que el silencio se espesaba, la puerta del salón se abrió, y Lillian Moore entró en silencio, su apariencia repentina extraña, como si hubiera estado escuchando detrás de la puerta todo el tiempo. Sus ojos, grandes y estables, tomaron la habitación con la precisión de alguien acostumbrado a pasar desapercibido. La cámara oeste está formada y esperando, dijo en su tono suave y casi espectral. Si el señor Ashcroft me siguiera, lo mostraré. Dorian dudó solo brevemente antes de seguirla, lanzando una última mirada a los extraños que ahora sostenían las llaves de su herencia, y tal vez su pasado. A medida que desaparecieron, Vale volvió a los demás con una intensidad tranquila pero penetrante. Ahora por favor, dijo, debo hablar con cada uno de ustedes. Solo, doctor Whittaker, comenzaremos. Los ocupantes restantes de la habitación se dispersaron con pasos reacios, cada uno tragado por las salas de bostezo de la vieja mansión, dejándonos solos con el médico. Se bajó en una silla de respaldo, su tapicería se desvaneció pero digna, y exhaló un suspiro que parecía llevar el peso de las semanas. ¿Quieres saber sobre la salud de Evelyn? Comenzó, los ojos no dejando al de Vale. Si fuera tan amable, respondió Vale, cuaderno en la mano. Ella era extraordinaria para su edad.
los pulmones claros, fuertes, y un apetito fuerte. Caminaba los jardines diariamente, incluso en niebla o helada. Mentalmente, todavía capaz de citar poesía o manejar su correspondencia sin un solo deslizamiento, se quedó, tensando el silencio en la pausa. Y sin embargo ella murió, provocó Vale suavemente. Sí, murió mientras dormía. Al principio parecía pacífico. Las señales iniciales apuntaban a la insuficiencia cardíaca. Pero, frunció el ceño profundamente. Había cosas, sutiles pero preocupantes. Sus labios, las yemas de sus dedos, más seguros de lo que deberían haber sido. Y no el tipo post-mortem ordinario. Algo más frío, extraño. ¿Consideraste la posibilidad de veneno? Vale preguntó, su voz tranquila pero afilada. La pregunta visiblemente sacudió al médico. ¿Veneno?, repitió, los ojos ensanchados. Buen Dios, no, no lo había hecho, no vi ninguna señal, sin espuma, sin olor, pero ahora, se frotó una mano temblorosa en su rostro. Una autopsia aún podría generar respuestas, aunque con cada día que pasa, los resultados se vuelven más oscuros, y la familia puede resistir. Comprensible, murmuró, Vale, pero la verdad rara vez es cómoda. Dime, doctor, en el día de su muerte, ¿fue algo inusual en la casa? ¿Algún visitante? ¿Entregas? El doctor entrecerró los ojos hacia el fuego pensando. Fue un día tranquilo. Tomó el desayuno como de costumbre, pasó la mañana en su estudio, tomó una bandeja que se mencionó alrededor del mediodía, dijo que sentía un poco de dolor de cabeza y deseaba descansar. Nunca bajó a cenar. ¿Y quién le trajo la bandeja? No lo sé con certeza, probablemente una de las criadas, Clara, tal vez, o la señora Redfern. No estaba prestando atención. Nunca imaginé que sería importante. Todo es importante, dijo Vale suavemente. Gracias, médico. Has sido útil. Cuando Whittaker salió de la habitación, su abrigo cepilló los bordes desgastados de la alfombra. Me volví hacia el inspector. ¿Realmente crees que fue asesinada? Creo que esta casa está llena de sombras, Hastings. Y cada sombra habla. Caminó hacia la ventana, donde la tormenta más allá ahora susurraba contra los paneles de vidrio liderados. Si Lady Evelyn hizo un Nuevo Testamento, está aquí, escondido esperando. Y cualquier secreto que mantuvo, alguien tenía una razón para silenciarla antes de que pudieran revelarse. ¿Y Ashcroft?, pregunté. ¿Confías en él? Los ojos de Vale permanecieron en la oscuridad más allá de la ventana. Su confusión parecía lo suficientemente real, pero su conexión con Lady Evelyn es más profunda de lo que se da cuenta. De eso, no tengo dudas. En ese momento, la puerta se abrió una vez más y Lillian Moore reapareció, deteniendo el umbral con una gracia sombría. El señor Ashcroft está establecido en la cámara oeste, anunció. La cena se servirá en media hora si eso se adapta. Perfectamente, respondió, Vale. Luego dio un paso adelante, su mirada estrecha. Pero antes de eso, señorita Moore, creo que tú y yo debemos tener una palabra. En privado, por primera vez, un parpadeo de dudas cruzó su rostro, tan débil que podría haberse imaginado. Pero para Vale, fue una grieta en el espejo, y detrás de esa grieta sospechaba estaba una verdad más oscura de la que nadie había atrevido a hablar. Momentada, sorprendida pero rápidamente compuesta, la señorita Eilowin Carroway ofreció una sonrisa tensa. Sus dedos temblaban ligeramente mientras ajustaban el antiguo cameo en su cuello, una pieza de la herencia que parecía pesar más que su oro y el esmalte. Por supuesto, dijo con gracia, voz apenas por encima de un susurro. Usamos el conservatorio, ofrece más privacidad a esta hora. Mientras la seguíamos por el corredor con poca luz de Ridemore House, el eco de nuestros pasos en el piso de piedra parecía latir como un latido a través del silencio. Noté su postura rígida.
la tensión en sus hombros y la tibia sutil pero constante en su mano izquierda, firma de una mujer perseguida no por imaginación, sino por memoria. Cualquiera que sea la relación de la señorita Carroway con Evangeline Mire y el heredero desaparecido, Nathaniel Thorne, claramente le roe a ella desde adentro, y no tenía dudas de que el inspector Alaric Brent tenía la intención de abrir esa cámara de verdad cerrada antes de que la noche llegara a su fría conclusión. Capítulo 4. El sobre de los ecos. El conservatorio era una reliquia de paredes de vidrio de otro siglo. Su marco de hierro se enroscaba con escarcha y sus vides, una vez vibrantes, ahora esqueléticas contra la tristeza del otoño. En su corazón se encontraba una mesa de hierro forjado y dos sillas, flanqueadas por rosas en descomposición y una jaula de pájaros descuidada que se balanceaba débilmente en la corriente. La señorita Carroway tomó su asiento con cautela, doblando sus manos en su regazo como un penitente antes de la confesión. Había algo claramente aviar en ella, la forma en que sus ojos se lanzaron, su cuello delgado se extinguió, como si perpetuamente se preparara para depredadores invisibles. ¿Querías hablar conmigo, inspector?, preguntó, intentando la calma, pero su voz tembló como una taza de té en porcelana. De hecho, respondió Wayne, su mirada inquebrantable. Deseo entender las circunstancias que rodean su disputa con la señorita Mire la noche antes de que ella desapareciera. ¿Disputa? Eowyn parpadeó rápidamente. No lo llamaría así, y sin embargo, varios miembros del hogar recuerdan voces elevadas, dijo sin problemas, y mención de un niño. Su boca se abrió, luego se cerró, luego se abrió nuevamente con un esfuerzo visible. Se había vuelto obsesionada con su correspondencia últimamente, dijo, sus palabras medidas, ojos ahora fijados en la jaula de pájaros, cartas de extraños, muchos de ellos pidiendo ayuda. Ella creía que tenía un deber con ellos, una vocación casi sagrada, temía que la estuvieran siendo manipulada. ¿Y este chico podría haber sido Nathaniel Thorne? Ante eso, sus mejillas se colorearon débilmente, y miró hacia el vidrio nebulizado detrás de ella. Yo no puedo decir con certeza. Había muchos nombres, muchos súplicos, algunos reales, algunos no, y sin embargo, la conociste íntimamente durante más de una década. Seguramente tuviste una idea de sus intenciones, particularmente la revisión rumoreada de su voluntad. Ella lo mencionó, admitió Eowyn, que dejó caer la voz, pero solo una vez y vagamente. Nunca me mostró el documento. Ella era secretiva. Comprensible, dijo Wren suavemente. ¿Puedo ver su estudio? El alivio apareció en su rostro como un rayo a través de un sombrío páramo. Sí, por supuesto. El estudio, escondido en la torreta oeste, fue una cámara solemne de roble y sombra, la única luz que se filtraba a través de paneles de vidrieras que arrojaban color fracturado sobre un escritorio tan grande como un ataúd. Cada elemento, pozos de enlace, bandejas de correspondencia, pluma, se alineaba perfectamente. Era meticulosa, ofreció Eowyn en silencio. Incluso su dolor se archivó como papeleo. Wren se acercó al escritorio con los ojos reducidos. ¿Y estas cartas han sido perturbadas? Solo por el señor Lorne, el abogado. Buscó la voluntad revisada, pero él juró que nada fue eliminado. Wren asintió, y comenzó a examinar las letras, sus dedos delicados como pianistas. Cuentas comerciales, apelaciones de caridad, invitaciones políticas, nada de nota. Hasta que, señorita Carroway, pregunté, mantuvo un diario, tal vez, algo más personal. Su reacción fue sutil, pero inconfundible. Una respiración cortada demasiado rápido, un pulso que parpadeaba en su garganta. No es que conozca, dijo después de una pausa demasiado larga, y sin embargo, murmuró Wren, levantando un sobre sellado de debajo del falso fondo de un cajón,
Alguien tuvo mucho cuidado para ocultar esto. El silencio que siguió, no fue solo tenso, fue condenatorio. Mientras la pálida luz de la mañana se filtraba a través de las altas ventanas arqueadas de Ashcroft Manor, un lugar cuyo elegante descomposición susurraba secretos a través de cada placa crujiente, el inspector Darien Vale se encontraba junto a la adornada estantería en el estudio de Eleanor Bexley, sus dedos pausando deliberadamente en un volumen de poesía dorada de la espina, lo suficiente para las visitas con frecuencia. Una mente tan regimentada seguramente debe haber dejado un rastro de reflexiones privadas, murmuró, los ojos reducidos. La señorita Hargrove, la compañera de larga data del fallecido, se movió nerviosamente, sus manos preocupando el encaje de sus puños como si desentrañarlo pudiera distraer de la tensión colgando en la habitación como un perfume rancio. Eleanor era discreta, incluso conmigo, dijo, aunque su tono vacilante insinuaba lo contrario. Vale no dijo nada, ya caminando hacia la escritoire de palo de rosa escondida contra la pared, sus cajones meticulosamente arreglados, llevó a través de carpetas marcadas con iniciales crípticas, borradores legales, cuentas de cimientos, cartas escritas en una mano asertiva pero elegante, pero sin señales de un diario personal. Curioso, murmuró, los ojos moviéndose hacia una caja de porcelana en el escritorio. Esto no estuvo aquí durante la búsqueda de anoche. En el interior, descubrió una página doblada con un solo nombre, Mira Layton, que fue garabateada con tinta temblorosa, la verdad vive en la sombra. Sin una palabra, Vale se volvió hacia la señorita Hargrove, cuya tez cenicienta ya blanqueó aún más. Ven, dijo suavemente, muéstrame su cama de nuevo. La habitación de arriba, iluminada ahora a la luz del día, se sentía inquietantemente estéril, como si la presencia de su habitante ya hubiera sido eliminada. Libros apilados por la cama, hablaban de noches inquietas, filosofía, historia, pero también volúmenes de mitos antiguos, y la mirada de Vale permaneció en un recuento de Ícaro, bordes usados por el uso. Se volteó, revelando no anotaciones, sino deteniéndose cuando se cayó una flor prensada, un ajo japonés, un símbolo de secretos fatales. Lady Bexley alguna vez habló de cambiar su voluntad, preguntó sin mirar hacia arriba. Solo una vez, susurró la señorita Hargrove, 3 días antes de su muerte. Dijo que la sangre no es el único vínculo y lo dejó así. Momentos después, descendieron al ala inferior de la mansión, donde la ama de llaves llevó a Vale a un nicho seguro escondido detrás de un tapiz descolorido, un conjunto seguro en piedra, su esfera de latón pulido suave. Solo el señor Linton, el abogado, tiene la combinación, dijo, pero Vale ya se había alejado, sin interés en hechos brutos cuando los susurros ofrecían más. El aroma del humo del cigarro lo atrajo al salón, donde el mayor Godfrey Merrick estaba junto al hogar, puliendo su monocle con el aire de un hombre que ensayaba la indiferencia. Inspector, saludó con frialdad, ¿vienes a preguntar a la vieja guardia? Vale sonrió débilmente. Solo curioso mayor, sobre tus pensamientos acerca de la decisión bastante abrupta de Lady Bexley de alterar su legado. El monocle se congeló a mitad de la frase. Ella dijo que había descubierto algo, una vergüenza en la línea de sangre, lo que sea que eso signifique. Al día siguiente, fue encontrada en su conservatorio, piedra muerta con belladona en su té. Haz las matemáticas. Vale no parpadeó, la boca de Merrick se agitó. Vale inclinó su cabeza, las esquinas de su boca se curvaron muy ligeramente. El sol de la tarde, opacado por un grueso velo de cielo nublado, se inclinó en ejes rotos a través de los paneles del piso del conservatorio, iluminando el aire con una tenue neblina dorada, mientras el detective Alaric Ben se extendía a mi lado, su abrigo barrido detrás de él como una sombra. La quietud de Weathercombe Manor,
se había roto momentos antes por el repentino y estrangulado grito de la señora Layton, su voz alta, sin aliento y cargada de pánico, mientras estallaba a través de las puertas de vidrio, los ojos salvajes con algo cercano al terror. Ven rápido, Miss Porter. En el jardín, algo está terriblemente mal. Se había jadeado, luego se volvió y se retiró de la manera en que vino, sus pasos frenéticos resonando en el piso de mosaicos. La seguimos hacia el mundo que se desvanece afuera, donde el jardín, una vez cuidado, yacía en el agarre de la descomposición de finales del otoño, los arbustos de pantanos despojados y esqueléticos, los pétalos estériles, los caminos una vez vistosos llenos de hojas quebradizas que crujían bajo los bichos de los muertos. El viento sostenía una mordida, afilada y metálica, llevando consigo el tenue aroma de tierra húmeda y algo más, algo antinatural. Debajo de un cenador de hierro forjado, cerca del estanque ornamental, encontramos a la señorita Edwina Porter desplomada en un banco de piedra pasada por el tiempo, con la cabeza inclinada, los hombros temblando ligeramente con cada aliento poco profundo y trabajado. Su piel era del color de las cenizas, los labios teñidos de un azul alarmante y sus ojos revoloteaban débilmente desenfocados. Justo debajo de su mano yacía una delicada taza de té plateada, inclinada de lado, unas gotas de líquido ámbar pálido, que se aferraban al borde como un secreto esperando ser descubierto. Ben se agachó sin dudarlo, inspeccionando la escena sin tocar nada, sus ojos afilados y brillando con cálculo tácito. ¿Cuándo la encontraste así?, preguntó, su voz baja pero urgente. No hace 5 minutos, respondió la señora Layton, con las manos torcidas en los pliegues de su delantal. Vine a preguntar si ella quería té en el conservatorio, y ya estaba así. Entré en pánico, envié a Perkins corriendo para el doctor Bromley. La expresión de Ben se apretó, se inclinó ligeramente, con la nariz cerca de la taza, e inhaló con el ceño fruncido, sin aroma inmediato, sin nubosidad. Si era veneno, estaba bien enmascarado, posiblemente digital, o belladona, algo que no grita su presencia. Su mirada permaneció en la cara de Edwina. Ella lo bebió voluntariamente, lo que sea que haya en esa taza no sospechó. Se puso de pie lentamente, sus ojos escaneaban los alrededores, los bancos, la pared del jardín, las huellas fangosas a medias cubiertas bajo las hojas. Estaba leyendo la escena como si fuera un libro, cada rama rota, cada marca en el suelo era una pista potencial. Esto no fue aleatorio, murmuró. Está cronometrado, preciso, primero la misteriosa muerte de Margaret, entonces la aparición repentina de este llamado señor Thomas, la charla de voluntades y adopción, y ahora, esto. Un escalofrío se arrastró por mi columna vertebral. ¿Crees que alguien está atando cabos sueltos?, pregunté, mi voz más baja de lo habitual. Que Edwina sabía algo, algo peligroso. Ben no respondió de inmediato. En cambio, volvió su mirada perforadora a la señora Layton. ¿Quién más estaba en el conservatorio antes de que la encontraras? Ella dudó, su ceja arrugada. Creo que la señorita Judith Rains todavía estaba allí. A menudo tiende a las orquídeas. No la vi irse. Los ojos de Ben se redujeron. Judith, repitió en voz baja, luego me dio una mirada de lado. Necesitamos hablar con ella de inmediato. Y Hastings, dile a Perkins que asegure que todas las puertas y salidas estén bloqueadas y observadas. Nadie debe dejar la mansión hasta que dé la palabra. Asentí y giré sobre mi talón. Mi pulso se aceleró mientras me apresuraba a través del conservatorio. El aroma de los lirios marchitos y la tierra húmeda aún se aferraban al aire. Mientras me movía, una creciente sensación de inquietud se asentó sobre mí como el escalofrío que se arrastraba a través del vidrio. Las piezas estaban cayendo en su lugar, pero la imagen que formaban era más oscura, más intrincada de lo que habíamos imaginado. Alguien en Weathercombe se estaba moviendo rápidamente, astutamente, sus motivos enmascarados bajo la cortesía y el dolor.
Con cada momento que pasaba, la mansión se volvía más fría, sus paredes más silenciosas como si la casa respirara, esperando la próxima revelación, y en algún lugar dentro de ella, envuelto en sombra y familiaridad, la verdad esperaba, presentada como una serpiente, lista para atacar nuevamente. A medida que el último eco de los pasos apresurados de la señora Layton se desvanecía por el corredor, la voz de Poirot se volvió crujiente con propósito, cortando la quietud. Hastings, permanece con la señorita Porter, no la muevas, y bajo ninguna circunstancia toques nada. Señor Layton, amablemente regresa a la casa, y ve que todos estén reunidos en el salón. Nadie se va hasta que me una a ellos. Con la autoridad sutil de un hombre que había tomado el mando de las tormentas más oscuras, emitió las órdenes no con pánico, sino con precisión. Henderson durante su sombrío informe sobre Margaret Rains. Señora Rains, terminó Poirot para él, su voz tensa. Hastings, por favor ayude al médico a trasladar a la señorita Porter a su habitación. Me quedaré y examinaré la escena. Mientras levantábamos cuidadosamente su frágil cuerpo, Poirot se agachó, produciendo su lupa de firma. Henderson permaneció a su lado. Poirot y yo nos dirigimos al salón, donde una tensión silenciosa se cernía como la niebla. El coronel Burroughs fue el primero en romper el silencio. Layton dice que se ha enfermado, más gravemente, respondió Poirot, escaneando cada cara como si ya pesara sus almas. Henderson está con ella. Es demasiado pronto para decir si se recuperará. ¿Envenenada?, preguntó Judith Rains, su tono teñido más de intriga que de miedo. La habitación vaciló, y luego Thomas Grant habló casi demasiado rápido. Me pasó en el corredor, dijo que necesitaba aire y se dirigía al conservatorio. Eso debe haber sido justo entonces. Parecía angustiada. Poirot presionó. No me miró a los ojos. Poirot se dirigió al señor Weatherby, sentado en silencio junto a la chimenea. En dos, confirmó el abogado. Y la señorita Porter. Ella me dirigió a la biblioteca. No hablamos más allá de eso. La expresión de Poirot se oscureció. Las palabras golpearon la habitación como un rayo, inhalaciones entrecortadas, un grito sobresaliente y luego silencio. Ahora creo que la muerte de la señora Rains no fue por causa natural, sino un asesinato deliberado. Una ola de inquietud se extendió, confrontando las alianzas que se movían debajo de la superficie. Quizás no, respondió Poirot con calma. Scotland Yard ya está en camino. Hasta entonces nadie se va. El coronel asintió, pero no dijo nada más. A medida que las espesas puertas de hierro de la casa fundadora de Sten Harlow se abrieron bajo el resplandor ceniciento de un sol de Londres, que se desvanece, una inquietud mucho más profunda que un mero escalofrío se deslizó en mis huesos. El orfanato estaba parado como una reliquia olvidada de otro siglo, sus ladrillos hollín y ventanas cerradas en silencio, su altísima silueta lanzando sombras largas y ominosas a través del estrecho callejón empapado. Habíamos venido por la insistencia de Poirot, y aunque dijo poco en el viaje desde el campo, sabía que detrás de esos ojos profundos, sus pequeñas células grises estaban corriendo. En el interior, el aire era pesado, el tipo de quietud que hacía que incluso las tablas del piso parecieran reacias a crujir. Blight, la matrona, una mujer angular, nos recibió con reticencia visible, una mujer con una columna vertebral de acero y labios presionados en una línea tan delgada que podía cortar. Su escritorio era una fortaleza de libros de contabilidad apilados, pero Poirot pasó por alto todas las bromas, y pronunció el nombre que pareció drenar el color de su rostro. Thomas Van. Ella dudó, visiblemente sacudida. Van, sí, murmuró ella. Él era diferente. Llegó a nosotros en circunstancias peculiares.
Los documentos estaban incompletos, el origen no estaba claro, y desde el principio fue favorecido. Los fondos anónimos llegaron mensualmente. Tenía tutores, libros privados, ropas de invierno que nunca fueron de gran parte. Los ojos de Poirot brillaban con confirmación mientras deslizaba suavemente una fotografía desteñida sobre el escritorio. La imagen mostraba a un Harrow más joven, sereno y digno, de pie junto a un niño de ojos solemnes, que solo podría haber sido Thomas. No había confusión en la línea de la mandíbula, la intensidad oscura. Ella vino una vez, confesó la señora Blight, su voz agrietada como papel envejecido. No firmó el registro, solo habló con él. Después se retiró aún más, pero las donaciones aumentaron. Poirot se volvió hacia mí entonces susurrando. Esto no era caridad, Hastings, esto era penitencia. El peso se asentó en mi pecho. La señora Harrow, ahora en circunstancias sospechosas, se había escondido más que la generosidad. Había ocultado un niño, y alguien estaba decidido a borrar cada rastro de ese secreto. De vuelta en Harrow Grange, se había desarrollado un segundo incidente escalofriante. La señorita Eliza Crowe, compañera de la fallecida señora Harrow, había sido encontrada inconsciente en un banco en el jardín de rosas, sus labios teñidos de un blanco azulado, su respiración superficial. No había causa obvia, pero Poirot había encontrado algo, una pequeña ampolla de vidrio, apenas más grande que un dedal, escondida discretamente debajo del banco del jardín. En el interior, los tenues rastros de polvo blanco se aferraban a los bordes. Cianuro de potasio, susurró, y mi sangre se convirtió en hielo. Pero lo que golpeó a Poirot no fue solo el método, fue el error. No, mon ami, dijo. La señorita Crowe no era la víctima prevista. El té, el momento, el asiento estaban destinados a otra persona. Y ahora, cuando salimos de Sten Harlow, y el viento frío mordió mi abrigo, Poirot volvió a hablar, lentamente, como si reuniera los fragmentos de un espejo destrozado. Las consultas sobre la adopción, la identidad oculta. El diario se encerró. No se trata de dinero, Hastings, se trata de sangre. ¿Alguien desea silenciar la verdad de quién es realmente Thomas Vaughan? Le pregunté si sospechaba que se estaba utilizando un asesinato para reescribir un pasado que ya no era conveniente. El silencio de Poirot fue la respuesta suficiente. Este era un caso de legado, de pecados ocultos y niños enterrados, y alguien peligrosamente cerca, estaba dispuesto a matar para mantener el pasado enterrado. El camino por delante estaba oscuro, pero la luz en los ojos de Poirot me dijo que ahora estaba más cerca que nunca, para desenterrar una verdad que alguien haría cualquier cosa para ocultar. A medida que las puertas de hierro oxidadas de Ashcroft Hollow se abrieron con una reticencia misteriosa, se sintió como si estuviéramos pisando no solo un orfanato abandonado, sino un capítulo olvidado del tiempo mismo, uno velado en tristeza, secretos y los gritos silenciosos de la infancia enterrada. El viento afilado y susurrante se acurrucó alrededor de nuestros collares como el aliento del pasado, instándonos a un lugar que no había conocido la risa o la luz en décadas. En el interior, el edificio era un mausoleo de recuerdos. Los retratos en descomposición se asomaban desde las paredes peladas, las tablas del piso gimieron bajo nuestros pasos, y el aire frío y cargado de polvo se sentía pesado con verdades tácitas. Al final de un corredor largo y tenue, nos encontramos con la matrona Ellis, una mujer tallada por el tiempo, su rostro surcado de arrugas y sospechas, sus ojos parpadeando con un reconocimiento nervioso en el momento en que Poirot pronunció el nombre de Nathaniel Ashford. Sí, dijo, después de una duda momentánea, su voz raspada como papel frágil. Llegó una noche iluminada por tormentas en el verano de 1896, lo dejó afuera de nuestras puertas,
no más que un paquete envuelto en franela de marina, sin nota, sin explicación, solo un medallón plateado marcado con el ritmo inicial, rayado alrededor de su pequeño cuello como un secreto, sin ninguna nota. Poirot se inclinó más cerca, su mirada afilada como un bisturí. ¿Y este niño, alguna vez recibió visitantes? Sus labios temblaron antes de que ella respondiera. Solo una vez, una mujer, Bella, regía en postura, aunque su rostro permaneció escondido. Pidió específicamente a Nathaniel. Observé desde la escalera mientras se arrodillaba ante él y le susurró algo al oído. Era demasiado joven para entender, pero él escuchó, como si supiera que él sabía. Los ojos de Poirot se entrecerraron. ¿La reconociste? No, la matrona Ellis se detuvo, luego asintió débilmente. Se vestía como nobleza, y había una mirada en sus ojos, malvada, culpa, anhelo. No podía estar segura, pero siempre sospeché que era Lady Evelyn Rabington. La voz de Poirot cayó a un susurro. La semejanza entre el niño y los Rabington no fue una coincidencia. No, estuvo de acuerdo. Él era diferente desde el comienzo. Los tutores vinieron por él. Llevaba ropa más fina que los otros niños. Los libros, nuevos, caros, se abrían solo por su uso, pero nunca se le dijo por qué. Nunca le dijeron quién proporcionó estos privilegios. El benefactor era un fantasma. Poirot se enderezó. Y el medallón, se lo dio el día que se fue. La única pista de su pasado. El único vínculo con una verdad que fue enterrada en silencio. Horas después, de vuelta en Greyston Manor, la noche se había profundizado, rizándose alrededor de la finca como un depredador esperando saltar. La mansión, una vez grandiosa, ahora se sentía como un escenario para revelar y ocultar. En el interior, el aire era tenso, quebradizo. Poirot fue inmediatamente recibido por Perkins, cuya compostura habitual estaba rota por la preocupación. La señorita Denham está estable, informó suavemente, pero no ha hablado. El doctor Willis teme que esté demasiado asustada, o quizás demasiado sabia, para decir lo que sabe. En el salón, el hogar se había reunido como si fuera convocado por una mano invisible. El coronel Armitage se extendía de un lado a otro ante el fuego como un centinela inquieto. Clara Rabington se sentaba en posición vertical, sus nudillos blancos contra la tapicería. Nathaniel, pálido y rígido, estaba parado junto al hogar, sus ojos encerrados en las llamas como si pudieran quemarse la verdad. La señora Hargrove se demoró en la puerta, sus ojos se lanzaron como un pájaro asustado. La voz de Poirot atravesó el silencio como una cuchilla. Dos intoxicados, uno fatal, uno apenas sobrevivió. Estos no eran accidentes, eran silencios, forzados, calculados, crueles, y señalan una verdad innegable. Alguien en esta casa mataría para proteger el pasado. Clara jadeó. Armitage se puso rojo con furia. Esto es indignante, ladró. Poirot lo ignoró, volviendo toda su atención a Nathaniel. No eras solo un niño necesitado. Estabas protegido, escondido, elegido. Lady Evelyn no solo financió tu educación, te protegió de un escándalo que habría sacudido las bases de su nombre. La voz de Nathaniel se rompió. Yo, no entiendo, no me dijeron nada. Pensamos que los libros, los tutores, eran regalos anónimos. Poirot se acercó. No se da ningún regalo sin intención, y el tuyo vino con un precio, la verdad de tu nacimiento oculto, la sombra de tu línea de sangre enterrada. Se volvió hacia el mayordomo. Señor Hargrove, por favor, el diario, encerrado en la caja fuerte de Lady Evelyn, contiene las respuestas que nos han eludido, el nombre del padre de Nathaniel, tal vez, y el motivo de la muerte de la propia Lady Evelyn. Cuando el mayordomo desapareció en las sombras, la habitación se quedó quieta, el único sonido el lejano reloj de abuelo que contaba hasta el apocalipsis. En algún lugar dentro de las gruesas paredes de Greyston, la verdad esperaba, cubierta y paciente,
para levantarse, por fin, y destrozar todo lo que pensaban que sabían. Mientras la luz dorada de la tarde se filtraba a través de las altas ventanas del salón, una tensión peculiar se asentaba en el aire, espesa, silenciosa, esperando. Todo esto es bastante misterioso, señor Duval, dijo Eleanor, su voz apretada de incredulidad. ¿Estás insinuando que a mi primo tuvo alguna asociación oculta con el señor Carroway? Algo que nadie en esta familia se le dijo. El detective dio un pequeño asentimiento, casi imperceptible. Parece que así, mademoiselle. La conexión, aunque enterrada durante mucho tiempo, ha dejado atrás rastros, famosos pero innegables. Eleanor abrió la boca para objetar más, pero sus palabras vacilaron cuando el mayordomo, el señor Reeves, entró llevando un diario de cuero desgastado, su lomo roto por la edad. Duval lo aceptó con cuidado, pero no lo abrió. Antes de inspeccionar esto, dijo, volviéndose hacia la ama de llaves, señora Harrow, por última vez, sirvió té a la señora Carroway la tarde antes de su muerte. ¿Notó algo peculiar? Ella parpadeó rápidamente, claramente inquieta. No, señor, nada extraño. Me preparé su bandeja, como siempre. Era particular sobre su té. Nadie más lo tocó. ¿Y quién estuvo cerca del té antes de que saliera de la cocina? Presionó Duval. Bueno, nadie de verdad. Llevé la bandeja directamente del robusto. Nunca dejó mis manos. Muy bien, murmuró Duval, sus ojos se estrecharon. ¿Y hoy quién hizo té para la señorita Layton? La ceja de la señora Harrow se frunció. Nadie, señor. Estaba en camino a preguntar si ella quería algo cuando la encontró, inconsciente cerca del estanque de lirios. Los ojos de Duval se iluminaron con fuego frío. Luego lo recibió de otra fuente. O tal vez, su posible asesino lo ofreció. La sala se calmó cuando abrió el diario y hojeó varias páginas en silencio. Señor Claiborne, dijo de repente, por favor, inspeccione detrás del cuarto volumen de las obras recolectadas de Shelley en el East Stade. Creo que algo nos espera allí. Confundido pero obediente, me fui de inmediato. La colección de poesía era fácil de encontrar, y escondido detrás del cuarto libro, como Duval había anticipado, había un sobresellado, pesado con sábanas dobladas. Regresé y lo puse en sus manos. Como sospechaba, dijo Duval suavemente, la señora Carroway mencionó en su diario una desconfianza hacia su caja fuerte, y una preferencia por ocultar papeles importantes entre sus libros. Abrió delicadamente el sobre y desplegó las páginas adentro, rompiéndolas rápidamente. Su expresión se agudizó. Este es el testamento perdido. Un jadeo colectivo se extendió por la habitación, y, preguntó el mayor Statham con impaciencia, es muy diferente de su voluntad anterior. La mayoría de su patrimonio, incluido Moorhaven Hall, no se deja a la familia, sino al señor Elías Carroway. Elías, que había permanecido en silencio hasta ahora, se derrumbó en el sillón más cercano, con los ojos muy abiertos de incredulidad. ¿Pero por qué?, tartamudeó. Ella apenas me conocía. Por el contrario, dijo Duval suavemente. Ella te conocía muy bien, o más bien, sabía quién eras realmente. Él miró nuevamente al diario. Un secreto. Eleanor se burló. Duval se enfrentó a Elias. Carroway, ¿alguna vez recibiste un colgante de plata del orfanato donde te quedabas cuando eras niño? Elias dudó. Luego asintió. Era lo único que tenía. Puedo verlo. De mala gana. Elias retiró una cadena delgada de debajo de su collar y se la entregó a Duval, quien la examinó de cerca antes de pasarla al señor Alton, el abogado de la familia, que tembló mientras lo tomaba. Un silencio aturdido cayó. Carroway explica todo en su testamento, dijo Duval en voz baja. Señor Alton, si quiere. El abogado ajustó sus gafas y comenzó a leer en voz alta, a Elias Carroway, hijo de mi difunto cuñado Víctor, a quien perdí por el silencio y la vergüenza, lego Moorhaven y la mayor parte de mi fortuna.
Aunque estaba oculto a la familia, lo he visto crecer desde lejos, y ahora hago correctamente lo que alguna vez estuvo oculto. La habitación estaba congelada. La verdad se estrelló sobre ellos como una ola de marea, dejando solo ecos de pecados olvidados y un legado que nadie esperaba. El comedor, a la luz de las velas de Ashcroft Manor, pulsó con una tensión tensa e invisible que hizo que cada tintineo de cubiertos sonara como un disparo. Solo unas horas antes, Thomas Merrow había aprendido lo imposible, que no era el huérfano del barrio de St. Bridget, sino el hijo perdido de Lord Alaric Merrow, presuntamente ahogado hace décadas en un accidente de navegación que había reclamado la vida de su madre. Sin el conocimiento de la familia, una criada solitaria había confesado en su lecho de muerte que un pescador había sacado al bebé de los restos, dejándolo anónimamente en el orfanato para evitar sospechas. Lady Isadora, viuda de Alaric, había descubierto todo hace mucho tiempo a través de una investigación privada, pero, paralizada por el miedo a la desgracia, nunca reveló la verdad a su esposo o parientes. Su confesión sellada dentro de su testamento final, nombraba a Thomas como el legítimo heredero de Ashcroft, desplazando a la helada y ambiciosa Celeste Merrow, que ahora se sentaba a la mesa, su sonrisa quebradiza como hielo. El abogado familiar había verificado el reclamo con testimonio jurado y evidencia documentada, dejando pocas dudas. Sin embargo, la incredulidad aún flotaba en la habitación como una fuga de gas a la espera de encendido. El coronel Redgrave, confidente del difunto señor, se burló de la revelación, su protesta más performativa que persuasiva. El doctor Calloway, sentado a su lado, dijo poco. Su rostro se nubló como si una preocupación más profunda le molestara. La señorita Wren, la joven enfermera que había estado atendiendo a Lady Isadora antes de su repentina desaparición, apenas tocó su comida, sus dedos pálidos temblaban mientras alcanzaba su vaso. Y Poirot, sí, Poirot, invitado bajo la apariencia de un viejo amigo, pero claramente jugando un juego más profundo, se levantó en silencio, sus ojos de halcón salían de cara a cara, midiendo reacciones como pesos en una balanza. Fue solo cuando se sirvió el faisán, rico en hierbas empapadas de vino, que habló, su voz suave y sin prisas. El médico, en su juicio profesional, ¿qué sustancia podría inducir síntomas de sin aliento, labios teñidos y colapsos repentinos? La mesa se congeló. Calloway parpadeó, sorprendido. Cianuro tal vez, o un derivado. El inicio que describe es rápido y brutal. Poirot asintió pensativamente, girando el vino en su copa sin beber. No se adquiere fácilmente a menos que uno sepa precisamente dónde mirar, o a quién preguntar. El tenedor de Celeste cayó con un timbre metálico. El silencio que siguió fue eléctrico. Los ojos de Poirot brillaban, y él se recostó con un aire de satisfacción, como si se hubiera establecido una trampa, y ahora todo lo que quedaba era para incluso esa misma noche, para caer en ella. Un fuerte silencio se asentó sobre el gran comedor, roto solo por el débil tic-tac del antiguo reloj del abuelo y el crujido ocasional de la chimenea, sus llamas lanzando sombras parpadeantes a través de las caras severas reunidas para el vino de la noche. El detective Renault, siempre compuesto, giró el líquido rojo oscuro en su vaso con una gracia lenta, casi meditativa, sus ojos fijos en el reflejo que bailaba dentro. Es peculiar, murmuró, voz sedosa y tranquila, como ciertos compuestos, ya sea de naturaleza fotográfica o de origen hortícola, pueden ser obtenidos por cualquier persona con la inclinación correcta, y el acceso. El comentario colgaba en el aire como humo, sacando una fuerte mirada del mayor Harland, cuyo agarre sobre su servilleta se apretó visiblemente. ¿Y qué estás sugiriendo exactamente, Renault?, exigió, su tono defensivo pero teñido de inquietud. Renault ofreció una sonrisa débil e ilegible, sus ojos nunca dejaban el vaso. Simplemente observo, mayor,
En casos de asesinato, se debe explorar cada sombra, incluso aquellas en un cuarto oscuro. Un ritmo pasó antes de que Harlan gruñera de mala gana. Soy fotógrafo aficionado, pero no soy el único. Señorita Winterfield, pequeña cosa delicada, estaba obsesionada con el oficio en sus días de juventud. Convirtió su ático en un cuarto oscuro de reojo. Cuando la ambición aún ardía en sus ojos, Renault levantó una ceja, su interés claramente despertado. Uno no se imagina a un compañero reservado que alberga ese fuego. Ella no siempre fue así, murmuró Harlan. Entonces algo recortó sus alas. Antes de que Renault pudiera responder, una mueca repentina le torció la cara, y se aferró a su abdomen con un jadeo sofocado. La señorita Avery se inclinó hacia adelante, la alarma se elevó en su voz. Solo, una incomodidad momentánea, respondió débilmente, aunque sus nudillos se blanquearon alrededor del tallo del vidrio que nunca levantó a sus labios. Ahora, Renault asintió débilmente y, mientras lo ayudaba a levantarse, sus piernas se abrocharon debajo de él, obligándonos a apoyar su peso mientras lo guiábamos fuera de la habitación y arriba de la gran escalera. Cada paso que hacía eco de su paso dolorido, la puerta apenas cerró, y él se endureció como un hombre que se desprende. Jadeé, aturdido. Déjenlos crecer audaces. Se volvió bruscamente al doctor Latham. Ahora actuamos. Latham asintió sin dudarlo, y antes de que pudiera formar una protesta, se deslizó en silencio de la habitación, desapareciendo en el corredor como un fantasma. Brilló con algo tácito, preguntó, las palabras suaves, ensayadas. El doctor parecía en pánico. Bastante enfermo, respondí, haciendo todo lo posible para parecer afectado. El médico recupera un complejo de su bolsa médica. Pobre hombre, suspiró, a menudo calma el estómago. Su oferta me enfrió. La advertencia anterior de Renault sobre el té volvió a chocar, y rápidamente lo rechacé. Ella asintió, y vi su retirada, mis nervios deshilachados con cada garrapata del reloj. La prueba que expondrá a nuestro asesino. Pero antes de que pudiera hablar, un chillido perforó el corredor. La señorita Winterfield se ha ido. Fue Lady Ascombe. Su voz entró en pánico y resonó en los pisos superiores. En ese momento sin aliento, estaba claro, alguien había sabido que nos estábamos acercando, y ahora el cazador y el cazado habían revertido los roles. A medida que el silencio inquieto de Oakenhurst Hall se profundizó en algo más siniestro, la voz temblorosa de la señora Lacey destrozó la quietud. Se ha ido, Miss Reeves se ha ido. Me di la vuelta, la incredulidad en mi pecho. Desaparecida, hice eco, y ella asintió pálida como la luz de la luna que sangraba a través de las cortinas de encaje. Poirot, que ya no pretendía enfermedad, se puso de pie con una nitidez que sorprendió a todos. Ella no puede haber ido lejos, no en su condición. Buscamos ahora. Las órdenes volaron como chispas. Hastings y el coronel Braithwaite fueron enviados para barrer la planta baja, mientras que Weatherby y el doctor Henshaw peinaban las habitaciones superiores. La señora Lacey se dirigió hacia las habitaciones de los sirvientes y Poirot, agarrando su linterna con una determinación fija en su mandíbula, desapareció hacia el ático. Me encontré junto al coronel Braithwaite, cuyos ardientes y rígidos hombros apretados traicionaban su inquietud. Esto es muy extraño, murmuró mientras empujábamos la puerta crujiente al salón. Primera enfermedad repentina de Poirot, ahora una desaparición de mujer. Parece algo salido de una maldita historia de fantasmas. Antes de que pudiera presionarlo, irrumpió en la biblioteca, claramente sacudido, murmurando con ojos entrecerrados, pero ella no está sola. Llegué a mi revólver, su peso frío era extrañamente reconfortante en mi bolsillo. No soy inválido, espetó Braithwaite. Descendemos los pasos de piedra, la oscuridad nos envuelve, la luz parpadeante apenas alcanza. Ribe, tartamudeé,
solo para que Poirot diera un paso adelante, los ojos firmes. Pero encontré la evidencia en sus habitaciones, mademoiselle. Ante sus palabras, la mujer en el suelo se agitó, y en la luz de la lámpara vimos su rostro, Miss Lydia Ainsworth, atada y amordazada con tiras de lino. Silenciaste a Lydia cuando la juntó, al igual que lo hiciste a Margaret Langley cuando amenazó con nombrar a Brenner su heredero. La mano del impostor se lanzó hacia su bolsillo. Poirot levantó un dedo. El capitán Hastings dispara directamente. Y sospecho que los reflejos del coronel siguen siendo excelentes. Su mano se retiró vacía. La luz parpadeante pintaba su rostro con sombras mientras la enormidad de su engaño yacía expuesta. 20 años de lealtad falsa. Un rastro de motivos ocultos y manipulación fría, hasta que todo lo que quedó fue silencio, pesado y acusador, en las profundidades de Oakenhurst Hall, mientras la luz moribunda de la noche se filtraba a través de las altas ventanas enrejadas de Blackthorn Manor. Un fuerte silencio encubría el salón, cada esquina empapada en el tono dorado del sol fijo, que solo profundizó las sombras y la sensación de inquietud riptando a través de los reunidos. Afuera, el viento agitó la hiedra contra las paredes de piedra como susurros inquietados, pero adentro, ni siquiera la respiración perturbó el aire. A petición del inspector Adrian Marlowe, los invitados habían sido convocados una última vez: el mayor Alden Rowe, Lady Cassandra Thorne, el reverendo Miles Hargrove, el doctor Vivian North y un pálido y visiblemente agitado Celeste Worth. En la esquina más lejana, Isadora Langley se sentó aislada, con las manos capiadas protegidas por un agente silencioso. La habían detenido después del espeluznante descubrimiento en la cámara oculta debajo de la finca, pero desde entonces no se había salido una palabra de sus labios. Ahora, cuando el inspector Marlowe dio un paso adelante, su marco magro alto por la luz parpadeante del fuego, todos los ojos se volvieron hacia él, el aire apretado con anticipación. Todos se están preguntando, comenzó, su voz tranquila, deliberada, lo que impulsó a un miembro de confianza de este hogar para que no cometiera uno sino 2 asesinatos calculados, delitos envueltos en silencio, enterrados debajo de décadas de mentiras. Un escalofrío pasó por Celeste cuando la mirada de Marlowe se extendió por la habitación. La verdad, continuó, es mayor de lo que cualquiera de nosotros esperaba. La muerte de Sir Godfrey Thorne y su hermana Beatrice no eran accidentes, tampoco estaban relacionados, fueron escenificadas, por expertos, por alguien que tenía todo que ganar y todo que perder si el pasado surgió. Hizo una pausa, con los ojos reducidos a Isadora. Hace 31 años, un incendio destruyó el ala oeste de Blackthorn, alegando la vida del heredero de la familia, Lucien Thorne, y una joven criada, su amante. Eso se creía. Un jadeo se elevó de Lady Cassandra. Marlowe siguió adelante, pero Lucien sobrevivió, Vanía, herido y amargo, llevando consigo un niño nacido en secreto, el producto de un escándalo que podría haber arruinado el nombre de Thorne. Se volvió entonces, lentamente, al doctor North. Usted, Vivian, fue quien notó por primera vez discrepancias en los registros médicos de la finca, las recetas, los tipos de sangre, todos enterrados debajo de las falsificaciones inteligentes. El médico dio un asentimiento apenas perceptible. Isadora Langley, dijo Marlowe, no era una institutriz huérfana, era la hija de Lucien Thorne, criada en el exilio, entrenada para infiltrarse y, cuidadosamente, metódicamente, plantada en esta casa para reclamar lo que creía que estaba robada, la propiedad, el legado, la venganza. La expresión de Isadora se apretó, la mandíbula cerrada. Cuando señor Godfrey comenzó a sospechar su identidad, golpeó, expulsó su vino con aconita. Y cuando Beatrice descubrió una vieja carta que demostró la supervivencia de Lucien,
fue silenciada con la misma eficiencia fría. Siguió un silencio aturdido, el fuego se agrietó como un eco distante del pasado, pero fue el orgullo lo que la traicionó. Su insistencia en supervisar la renovación de la biblioteca nos llevó a la cámara oculta, donde se ocultaba el diario de escape de su padre y el collar faltante de la reliquia, la misma evidencia que lo desentrañó todo. Por fin Isadora habló, su voz baja amarga. Le quitaron todo, solo lo devolví. Marlowe la estudió, luego se volvió hacia la habitación, un fantasma levantado en las sombras, pero la verdad, como el pasado, tiene una forma de resurgir, especialmente en una casa que nunca olvida. El viento afuera aulló más fuerte, y en el pesado silencio que siguió, la historia de Blackthorne cerró su capítulo final y escalofriante. Durante más de 30 años amargos y silenciosos, Eliza Trent, una vez simplemente la institutriz desapercibida en la finca de Grand Whitmore, había escondido detrás de una máscara de lealtad inquebrantable. Cada sonrisa ocultaba el fuego de una traición que nunca había sobrevivido realmente. Había comenzado el día que su prima, Lydia Whitmore, rompió una promesa sagrada, la promesa de que Eliza, huérfana y dependiente, sería atendida e incluida, apreciada. Pero luego vinieron el rico y apuesto Philip Whitmore, y el nacimiento de su hijo, Daniel, y al igual que Eliza fue relegada a los márgenes, su presencia fue tolerada solo por el bien de las apariencias. Cuando el ala oeste de la finca se incendió misteriosamente una noche tormentosa, y tanto Lydia como Philip perecieron en las llamas, Eliza observó con sombría satisfacción, creyendo que el niño se había quemado con ellos. El camino hacia la fortuna de Whitmore, pensó, era finalmente suyo. Pero el destino rara vez es tan compatible. Una década después, escuchó una conversación silenciosa entre Millicent Whitmore y un abogado. Daniel había vivido salvado y criado bajo otro nombre, Nathan Cole. Y así, Eliza comenzó de nuevo, enterrando su ira debajo de años de servidumbre, atendiendo a cada capricho de Millicent con precisión y cuidado, convirtiéndose gradualmente en su compañera más confiable. Su plan era simple: esperar hasta que la anciana muriera naturalmente, y con Daniel aún desaparecido, la finca le caería. Pero el destino intervino una vez más. Millicent, frágil pero mentalmente aguda, descubrió el paradero de Nathan, y se preparó para alterar su voluntad. Eliza, acorralada, desesperada, se convirtió en un asesinato sutil. La ventaja de los productos químicos volátiles de los equipos de fotografía antigua, administrados lentamente, imperceptiblemente, en el tónico nocturno de la anciana. Cuando Claire Whitmore, joven, inquisitiva, y demasiado inteligente, encontró una vieja carta oculta en el estudio de Millicent, que vinculaba a Nathan con los Whitmore, ella también se convirtió en una amenaza. Eliza golpeó nuevamente, primero con el té envenenado junto al invernadero, luego intentando organizarlo como un suicidio cuando la primera dosis falló, pero Claire sobrevivió, y creció la sospecha. El silencio de Eliza durante la confrontación fue escalofriante, sus ojos fijos en un recuerdo lejano, hasta que finalmente se rompió, cuando se enfrentó al relicario, todavía grabado a Eliza, con amor, Lydia, y el vial con sus estampados. Ella me prometió, siseó Eliza, su voz temblando de ira, prometió que me proporcionarían, pero luego vino ese niño, y no era nada, solo la mala relación, lo suficientemente buena como para criar a su heredero, lo suficientemente buena como para desvanecerse en el fondo de pantalla. Sus ojos, llenos de veneno, se volvieron hacia Nathan, quien se quedó inmóvil, su rostro pálido y fantasmal. Deberías haber muerto con ellos. Me gané esto. 30 años serví a esa anciana, la corté, escuché su tontería sentimental, arreglé sus organizaciones benéficas, se limpié las lágrimas, y luego te encontró. La voz de Claire rompió el momento como un cuchillo.
Te vi, la noche en que murió. Estabas dejando su estudio con una carpeta en la mano. Parecías aterrorizado. Marlowe, el detective, asintió sombríamente, y etiquetaste mal el viejo retrato en los archivos familiares. Así es como Millicent supo. El niño que pensó perdido para siempre, reconoció sus ojos. La cara de Eliza se arruinó, no con remordimiento, sino con ira, su vida de amargura derramándose de ella como veneno. Al final, no fue la inteligencia de los demás lo que la desabrochó, sino su propia incapacidad para dejar de lado el pasado. La emoción que creía que la hizo fuerte, se convirtió en el hilo que desentrañó todo. La fortuna de Whitmore nunca sería suya, solo su legado como la mujer que esperaba demasiado tiempo, planeaba demasiado profundamente, y perdió todo en un solo error de cálculo fatal. Mientras el viento susurraba a través de los crecientes setos de Blackmore Grange, una verdad enterrada debajo de décadas de mentiras, finalmente se abrió camino hacia la superficie. A la verdad, Jonathan Cray murmuró, su voz apenas más que un aliento, mientras miraba la cresta grabada en el antiguo medallón usado por el inspector Duval. La inspección asintió gravemente. Era Evelyn Mercer, que por todos estos años, como ama de llaves de la finca, sospechaba por primera vez su conexión. Vio el medallón en un artículo conmemorativo el año pasado, una pieza sobre los héroes de guerra olvidados. Esa insignia, dijo Duval, tocando el emblema de plata, pertenece a la línea Ascombe, una familia prominente que se presumía perdida cuando su único heredero murió en un naufragio siendo un bebé. Evelyn lo había reconocido instantáneamente, la línea de sangre de su difunto esposo, y comenzó a juntar un rompecabezas escondido en medias verdades, susurros silenciosos y cartas amarillentas olvidadas en el ático de esta casa maldita. Ella salvó el artículo, continuó Duval, y lo metió detrás de un panel falso en su tocador. Ahí es donde lo encontré, junto con una carta dirigida a usted, Jonathan, escrita por su madre biológica justo antes del fuego. Un jadeo escapó de los labios de los que se reunieron en el salón, donde las sombras se alargaban como dedos que se arrastraban por el piso. Esa carta nos llevó a las viejas ruinas de la capilla, agregó el inspector, donde descubrimos los restos del verdadero Thomas Ascombe, asesinado la misma noche del fuego. Fue cambiado con otro hijo. Usted, Jonathan, fue escondido por su seguridad, criado bajo un nombre falso por un cuidador que desapareció poco después. Al otro lado de la habitación, la mujer conocida como Agatha Blume se sentó en silencio, aturdida, su expresión agrietada como porcelana. La fachada se había mantenido durante décadas, pero ya no, lo sabía, susurró finalmente, la voz despojada de pretensión. La herencia, la finca, debería haber sido mía. Mi hermano me prometió todo antes de que naciera ese niño. Sus ojos ardieron de furia, luego se desvanecieron cuando los agentes dieron un paso adelante. Tienes sus ojos, dijo en voz baja, mirando a Jonathan. Los ojos de Edward. Debería haber sabido en el momento en que te vi parado allí. Mientras la llevaban, una quietud barrió la habitación. Jonathan se volvió hacia el retrato sobre el manto, una representación al óleo del árbol genealógico de Ascombe, con una rama conspicuamente rota. ¿Y ahora?, preguntó con voz ronca. Ahora, dijo Duval, deslizándose los guantes, el legado de Ascombe es restaurado. Blackmore es tuyo, con todas sus cargas y secretos. Afuera, el crepúsculo bañó la finca en oro y cenizas, y desde la ventana, vi a Jonathan subir al umbral de un destino que nunca buscó, pero siempre había sido destinado. Más tarde esa noche, cuando las últimas brasas del hogar parpadearon y nos preparamos para irnos, encontré a Duval mirando los terrenos iluminados por la luna, su voz baja y reflexiva. Un final apropiado, ¿no dirías?, reflexionó. Apropiado sí, respondí, pero qué terriblemente trágico. Todos esos años desperdiciados, construidos sobre una mentira, suspiró,
con los ojos todavía distantes. Muy a menudo, el verdadero crimen no es el acto en sí, sino la vida que se rindió a perseguirlo. Y sin embargo, incluso en la oscuridad, la verdad tiene una forma de encontrar la luz. Mientras nos alejábamos, la mansión se alzaba detrás de nosotros, estoica y silenciosa una vez más, pero no abandonada. La justicia había caminado por fin sus pasillos, dejando atrás un legado no de oro o título, sino de verdad ganada con esfuerzo.